Ahora, Juan, mira, quería entrar en otro tema y es precisamente algo que sí me preocupa y que creo que a las personas que viven en Cuba deberían cuestionarse esto, y es esto que te quiero compartir. Mira, o sea, aquí está Cuba. Cuba tiene antenas y centros de espionaje que fácilmente pueden espiar incluso llamadas, conversaciones, hasta en Washington, D.C. Y esa información se puede triangular fácilmente llegando a Rusia y llegando a Irán. ¿Qué pasaría si realmente Cuba, en su desesperación por obtener recursos, le da por correr el riesgo y meterse a robar la información a los Estados Unidos para vendérselo o facilitárselo a Irán? Fíjate que Cuba está apenas a 150 kilómetros de los Estados Unidos y solamente en Florida, Juanmi, hay centros de tal importancia como está el Comando Sur, bases navales, el Centro Espacial Kennedy y, por supuesto, Cuba tiene toda la infraestructura de vigilancia para interferir las comunicaciones e incluso robarse la información. Hasta este momento, Cuba, tú sabes, todo el mundo lo sabe, mantiene alianzas estratégicas con Venezuela, con Rusia, China, Irán. ¿Y para qué son estas alianzas? Para que el otro día, mientras los jóvenes estudiantes protestaban contra el tarifazo, Díaz-Canel estaba reunido con el jefe de la Asamblea Nacional de Irán. ¿Para qué? ¿Qué negocios se traen entre manos, Juan? Ojo, sabemos que los iraníes son expertos en lo que es la represión, antimotines y todo esto. Pero además de eso, ¿qué estaba negociando Díaz-Canel? Y lo otro es, ¿se van a atrever a hacerlo en las narices de los Estados Unidos? Acuérdate que ya esto ocurrió durante toda la Guerra Fría, pero también ha ocurrido últimamente y constantemente. Fíjate que en el 2001, después del ataque de las Torres Gemelas, cuando Estados Unidos iba a intervenir en Afganistán y todo esto, ¿qué hicieron? Tuvieron que echarle mano a Ana Belén Monte, que llevaba una pila de años espiando, precisamente para impedir que le facilitara la información que se estaba trabajando ya en el Departamento de Defensa. Acuérdate que Ana Belén trabajaba en el Departamento de Defensa directamente. Roche estaba colado hacía 50 años en el Departamento de Estado. O sea, ¿qué pasa con toda esta gente? ¿Qué van a hacer ahora que Irán los necesita más que nunca? ¿Van a ponerse los pantalones y van a colaborar? Van a decir, no, espérate, que se me rompió la antena, tú sabes. Aunque la antena, acuérdate que no la tienen ellos, lo tienen los chinos y los rusos. No, otra cosa que también que se podía aportar ahí es que Venezuela también es aliado, y hace unos días yo estuve mirando unos discursos donde estuvo ahí en Mamaduro, estaba también Diosdado, y había un líder iraní vociferando amenazas directas. O sea, hay que tomar eso en serio también con esta gente que tienen ahí, incluso en Venezuela, creo que tienen una fábrica, yo estaba mirando, no recuerdo ahora porque no tengo la publicación acá, una fábrica de drones, y no me recuerdo qué tipo de armamento estaban desarrollando ahí en Venezuela, algún tipo de armamento que era también iraní también, además de que son aliados de ellos también. Bueno, de hecho, Juanmi, desde hace casi una década en Venezuela funciona, cercano al Amazonas, nadie sabe por qué, una supuesta fábrica de bicicletas montada por Irán en Venezuela. Nadie ha visto una bicicleta jamás que esa fábrica haya generado, pero a partir de ahí se estableció un vuelo directo Caracas todas las semanas. ¿Quiénes hacen estos vuelos Caracas? Porque te digo, yo nunca he conocido a ningún venezolano que haya salido en los medios y decir, oye, yo he ido de visita, yo soy turista. Nadie va de visita. ¿Para qué son estos vuelos? ¿Para qué es esta supuesta fábrica de bicicletas en Venezuela? ¿Para qué todas estas reuniones con la cúpula castrista? Ahora, vamos a entrar en otro tema, porque aquí el régimen castrista dice, no, espérate, es genocidio, que no sé qué. Bueno, ellos tienen que saberlo, ahora que ellos mismos están diciendo, no, hay que enfrentarse como este loco, el personaje este que supuestamente le regalaron un Mercedes y resultó ser un carro chino. No, espérate. Ya sabemos que es un carro chino. Ojo, tampoco se lo regalaron, lo tiene que pagar. Acuérdate que él todavía no está a ese nivel. Acuérdate que ellos premian a los traidores, pero al final eres traidor. Igual te desprecian porque ellos saben que tú eres un asalariado. Tú hablas por plata. Esa gente, él tiene que pagar el carrito, y cuando lo deje de pagar se lo van a quitar, como lo han hecho todos los comunistas. Bueno, pues le voy a contar a este señor que mira, si Estados Unidos detecta que Cuba le está pasando información a Irán en sus narices,
en medio de un conflicto, ellos que invocan tanto a la ONU, existe el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas que se llama Doctrina de la Legítima Defensa. Tú tienes un adversario que te está causando daño, usted lo puede atacar bajo la Carta de las Naciones Unidas. Está la acción preventiva, que es completamente válida si se demuestra que Cuba está siendo una amenaza inminente para los intereses de los Estados Unidos. Ahora, también se puede determinar, espérate, si esta gente está recabando tanta información, esto puede facilitar un ataque contra nosotros por parte de los iraníes. Fíjate hasta dónde llega. ¿Qué tipo de represalia se pudieran tomar en caso de que eso sucediera? Bueno, ¿qué tipo de represalia, señores? No vamos a pensar en la invasión, ni mucho menos que sea la última opción. Eso es algo que se reserva para casos, por ejemplo. No, como... te hago la pregunta porque parece que ellos están pidiendo a grito que los incluyan en el conflicto. Ellos quieren estar en algo, quieren figurar. Por eso te hago la pregunta. Pero tampoco quieren que los invada y Estados Unidos siempre lo tiene como la última opción. Desde que eso pasaría, por ejemplo, si se detecta que Cuba cogió una armita nuclear o está enriqueciendo uranio, una cosa grave de esto, sí justificaría. Pero en este caso, mira lo que se pudiera hacer. Un escenario cibernético electrónico, bloqueo o sabotaje contra las capacidades de inteligencia cubana. Además, ciberataques a infraestructura del sistema electroenergético nacional, lo cual no hay que hacerlo prácticamente ya, porque no funciona, eso está paralizado. Sí, ya el ataque se lo hicieron ellos mismos ya. Por lo tanto, Trump va a decir, no, espérate, que ya eso está hecho y vaya, ni lo hicimos nosotros. Ahora, ¿qué vendría? También podrían venir golpes a instalaciones militares, bases de espionaje. Acuérdate que si esa base de espionaje te está sacando la información, que tú haces, neutralizarla, o infraestructuras asociadas a esa actividad hostil. Además, no es necesaria una invasión total, ni mucho menos, sino que se puede hacer como una intervención quirúrgica, que es algo que Estados Unidos hace continuamente cuando es necesario. Por supuesto, se puede aumentar la presencia militar en el Caribe y se pueden instalar sistemas de defensa muy cerca de Cuba. ¿Dónde? Adivina, base naval de Guantánamo, Key West, de forma tal que lo rodeen y le digan, oye, estamos acá. Y para eso no hay que invadir, señores, para eso no hay que ir a lo más lejos, ni mucho menos. Porque es que pasó una invasión total como la de Panamá en 1989, Juanmi. Eso ya no existe ya. Probable, ya... tendría mucha repercusión mediática, política, está en China, Rusia, etcétera, etcétera, y realmente no hay una justificación. Cuba está... yo lo veo realmente, si tú me preguntas a mí, esa última opción yo lo veo como un escenario muy poco probable. O sea, Cuba no necesita ni de una invasión. Cuba, usted manda un mosquito directo ahí a las oficinas que están por ahí por Boyero y ahí ya se estirpa, va directo al cáncer. Usted va directo al cáncer, estirpa el tumor maligno y ya se resolvió el problema. Cuba no necesita una invasión porque es que a esos delincuentes ya hoy día, aunque digan lo contrario, aunque se empeñen, vamos a decir, en intentar demostrar lo contrario, en venderte una solidaridad, una unidad, nadie, muy poca gente, el pueblo como tal, nadie apoya a ese partido ni a esa maldita ideología. Lo que tienen la fuerza, tienen el ejército y tienen sometido al pueblo, pero apoyo popular no tienen ninguno. Y lo otro, Juanmi, que es muy importante y peligroso para los Estados Unidos, que acuérdate que una intervención o una presión desproporcionada contra Cuba puede propiciar un éxodo masivo que va a impactar todo el Caribe y Centroamérica. Porque imagínate si la gente huye en unas condiciones aberrantes como las que hay ahora, imagínate si a eso le sumas una inminente guerra. Realmente sería algo apoteósico y para nada Estados Unidos se va a prestar a que sacan balseros por todas partes con tal de irse, tú sabes. No, es que yo creo que ni el régimen va a permitir eso, porque en un escenario de guerra, un éxodo sería, lo interpretarían los militares, que son los que en Cuba, lo interpretarían como desertores, y ahí tú sabes que al momento hacen juicio, eso sumario, posiblemente fusilen a todo el que vean montando. Eso, de alguna manera, yo creo que hasta motivaría una intervención. Y también porque se toma como un acto de guerra, como un acto hostil. Bueno, fíjate que Bush lo hizo y se los dijo y a todo el mundo, porque ellos estaban loquitos por tirar los balseros de nuevo, por hacer algo así. O sea, yo creo que más que todo Estados Unidos optaría, en caso de demostrar que el régimen castrista esté involucrado en esto, por repercusiones electrónicas, cibernéticas, diplomáticas. Yo me inclino un poquitico más por las sanciones.
si declarara a Cuba un estado terrorista, ya no patrocinador del terrorismo, con solamente declarar al régimen de Cuba como una entidad terrorista, ya eso sería fatal, porque al momento todo tipo de negociación, todo a nivel mundial se le derrumbaría. Se quedarían prácticamente solos. Ahí sí, a la vez que te declaran una entidad terrorista, fíjate, muy pocas entidades se aventurarían a hacer negocio con esos ladrones, que era para que nadie hiciera, porque con los ladrones que son. Y de hecho, aquí te tengo una infografía que te voy a compartir con más detalle. Yo sé que los milicianos estos están un poco como raros, pero sí quería compartirlo. Mira, podría Estados Unidos atacar a Cuba si se confirma espionaje a favor de Irán. Y está, Cuba podría compartir datos sensibles con Irán y sus aliados. Ah, porque hay una cosa. Por lo general, Juan, vemos, no, porque es Irán. No. Estamos hablando que también puede ser con los hutíes, con Hezbollah, con Hamas. Acuérdate que los diplomáticos en el Líbano se reúnen con Hezbollah. En el Líbano no hay un gobierno como tal civil. Entonces, aquí podría haber reacciones en cadena, como bien ponemos en la infografía, y esto puede ir subiendo a la parada dependiendo qué va a hacer Cuba. Ahora, ¿se va a atrever Cuba en estas condiciones que tiene a realmente colaborar con esta gente? Bueno, si nos limitamos a escuchar a lo que dice Zamora, se supone que sí, se supone que van con todo. Realmente ellos saben hasta dónde llegan. Exacto. Yo te voy a enviar ahora para que tú veas la colaboración de Cuba. Te voy a enviar un enlace para que tú veas con el modo en que aportaría Cuba a este conflicto. Mira, ahí te lo envié. Hay que tener cuidado. Sí, si activan esta milicia, hay que tener muchísimo cuidado. Sí, porque esto se ve muy peligroso. Pero... Sí. Esto sería una amenaza a la seguridad nacional terrible. Mira, dice Wilfred Ramírez, eso no va a pasar, el pueblo va a salir a la calle y será el fin de la dictadura. Ojalá, eso es lo que todos queremos. También lo puede provocar, exactamente. Mira, Quito Ross de hecho nos dice, con el tema de las comunicaciones, dice, toda la transferencia se hace por el cable submarino ALBA 1, ¿verdad? Hay que pensar eso. ¿A dónde llega, Juanmi? ¿Dónde está la conexión? Nosotros no lo sabemos exactamente, pero los sistemas de inteligencia, créeme, los Estados Unidos sí lo saben. Sí, claro. Y se desconecta. Sí, claro, ellos sí saben por dónde entra. Eso entró por el oriente. De hecho, una vez que toca tierra en Cuba, luego de eso es que va, creo que a Jamaica. Mira, muchacho. Mira lo que tenemos ahí, Caro. Y son karateki y todo. Vamos a ver. Densidad poblacional. El cierre de las acciones previstas por el Día Territorial de la Defensa en Ciego de Ávila se concentraron en un ejercicio táctico defensivo donde diversas fuerzas se enfrentaron a un supuesto enemigo que se proponía alterar la estabilidad de la zona, práctica que sirvió para demostrar la capacidad de integración entre los organismos y el pueblo por un objetivo común, la defensa de la patria. Eric Llanes y Jenis Rodríguez, Canal Cubano de Noticias. Densidad poblacional, el cierre de las acciones. Es que ellos están con el sistema todavía de la Segunda Guerra Mundial, el cuerpo a cuerpo, la AK, ellos creen que ellos van a enfrentarse a una guerra de guerrilla metido en las montañas o algo por el estilo, señores. No, y quiero decirte que esa noticia fue el día de ayer, pero en el día de hoy el Comité Central, es decir, la jefatura del Partido Comunista activó el ejercicio de defensa nacional. Un bastión o una mierda. No lo llaman bastión para no, como hace poquitico hicieron un bastión, ¿sabes? En medio de una crisis que se está viviendo ahora, brutal, hacer otro derroche eso de dinero, otro alarde eso del ridículo, por decirlo, porque es que no, lo que hacen es el ridículo, sería demasiado. Entonces lo están llamando de otra manera. Es como un ejercicio de defensa nacional por si, como el mundo ahora está, tú sabes, revuelto, hay que estar alerta a lo que pueda suceder. Y como ellos se consideran aliados de Irán, no sé, Yahadi, yo no sé qué tú piensas, pero si enviaron soldados a Ucrania, es decir, a Rusia, ¿tú crees que sean capaces de enviar algunas tropitas a Irán? A eso precisamente vamos ahora, que lo otro. Es decir, que tienes algo de eso porque me voy a poner malito. Lo tenemos también. Porque además de eso, acuérdate que también hay que contemplar esa posibilidad. No solamente puede ser espionaje, venta de información. Cuba tiene tecnología. Cuba tiene muchísima tecnología. Mira, cuando hablamos de este tema de mercenarios y todo esto, señores, tenemos que ver algo. Esto no es la primera vez que pasaría.
es casi seguro que Cuba se va a aparecer con el show de su ejército de batas blancas. Va a empezar, ¿no? Que si los médicos, que no sé qué, y entonces empieza a enviar personas médicos militar como cobertura, y ahí empieza a reclutar cubanos ofreciendo unos dólares por grupos de WhatsApp, tú sabes, para que sea indirecto y ellos no se enteren, igual que la otra vez. Y entonces ahí los mandarían, ¿tú sabes a dónde? No precisamente a Irán, porque creo que estamos viendo el punto incorrecto. Mandarlos para Irán no es tan necesario porque Irán tiene gente suficiente. Pero ¿qué pasa? Los hutíes, Hezbollah, Hamas, esas milicias sí necesitan personas. Entonces ahí es donde pudieran ser clave esos personajes. Recuerda, Juanmi, que mira, vamos a hacer un recuento un poquitico. Sí, porque no hay conflicto bélico donde ellos no hayan metido las garras. No existe uno. Bueno, aquí estamos. Entre 1975 y 1991, más de 300,000 cubanos participaron en Angola, en calidad de todo. Y ahí solamente en Angola. Sí, esto fue solamente en Angola. Después tuvimos del 77 al 78 Etiopía, asesores y tropas. También tuvimos acuerdos de Nicaragua. Sí. Contra los contras, el régimen castrista mandó sus mercenarios para allá, asesores y tropas también, instructores militares, apoyando al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En el Congo también, Jadil, en el Congo. Claro, el Congo, de hecho, el diario de Che, cuando estuvo por ahí, que aquello fue un desastre, que él decía, de toda esta gente, el único que sirve es Jonas Savimbi. Fíjate que el gobierno cubano escondió el diario aquel y no lo publicó hasta el año 97, que yo estaba trabajando en el Inca. Ahí fue cuando sacaron el diario de Che en el Congo. Tú sabes que esto es un paréntesis. Nosotros tenemos un seguidor que estoy seguro que es un seguidor en común, que fue como un tropa especial que lo enviaron a Angola. Es decir, esta gente enviaban escuadrones suicidas a hacer operaciones esas ultra secretas. Nosotros tenemos un seguidor que fue partícipe de una de esas misiones. Lo de chiquitico, tú sabes, lo reclutaron para que fuera militar. Fue un tropa especial, un ranger, y lo enviaron a misiones en Angola, misiones suicidas directas, financiadas por Cuba, fíjate tú, por el Partido Comunista, donde entraban a hacer alguna extracción o a eliminar algún objetivo de la, ¿cómo era que se llamaba? La FABLA, ¿no? ¿Era la FABLA? La FABLA de Angola, ¿sí? Sí, pero no, el ejército de Savimbi, ¿cómo era que se llamaba? Que no me recuerdo. La UNITA, ¿verdad que sí? Es decir, a eliminar algún objetivo de la UNITA, y si para eso, no, ese testimonio está brutal, un día pudiéramos invitarlo acá. Sí, caramba, claro. Si para eso tenían que eliminar a civiles, incluyendo bebés, porque eran operaciones ultra secretas, no podía quedar ningún cabo suelto, pues mi hermano, no se la pensaban dos veces. Pues mira, tenemos que invitarlo. Sí, podemos invitarlo un día acá para que nos cuente. Yo una vez estuve hablando con él y me quedé impresionado con las cosas que pasaron. Y bueno, Etiopía, Mozambique, después, ¿cómo se llama esta? América Latina, ni te digo. América Latina, empezaron por Venezuela, que siempre han tenido ganas. No, mira, América Latina, lo mejor que hacemos es mencionar el país donde no han intentado. Ajá. Dime uno, no sé, dime cuál tú crees que no han estado. Es que no lo sé. Posiblemente Costa Rica. Posiblemente Costa Rica, que no han tenido conflicto en los últimos 100 años, pero no tumbar el gobierno, porque eso es lo otro. O sea, a los gobiernos estables, mira, por ejemplo, en México no han tenido presencia. Acuérdate que estaba el PRI, aliado del narcotráfico, y esa gente siempre han sido socios. Habría que ver. Ojo, no militares, pero sí médicos y espías. Eso sí han tenido bastante. Que ver, tendría que buscar. Yo una vez me recuerdo, yo hice un video sobre eso y es que no quedaba ninguno. De hecho, Venezuela, han sido varios intentos en Venezuela. Sí, correcto. Hasta Ochoa, tú sabes que Ochoa fue enviado con una cuadrilla a Venezuela, que aquello fue un fracaso. De las primeras invasiones. Que hizo el régimen castrista. No te digo, Fidel Castro, para estar dentro de Cuba, él se creía un Napoleón Bonaparte. Te digo, si Cuba llega a estar dentro de un continente, digamos, en América Latina y en Europa, fácilmente podría haber sido el nuevo Hitler, porque lo intentó. Fíjate, una isla separada de todo, no, y él mandó tropas para todos lados. Para todos sitios. Y en simultáneo. Además, en los años 60, con esto de el ejemplo del ejército rebelde y la revolución cubana, eso empezó a cundir en las universidades, en los centros de izquierda, y entonces todo el mundo empezó, espérate, yo también quiero mi reforma agraria, mi revolución, y entonces empezaron a aglutinar esos movimientos izquierdistas y empezaron a mandarle gente.
y empezaron a penetrar a todos los gobiernos de América Latina precisamente para debilitarlo y que tuviera lugar la revolución. Ojo, lo lograron en algunos. En Nicaragua, por ejemplo, lo consiguieron. En El Salvador mantuvieron una guerrilla durante muchísimos años. En esto de, ¿cómo se llama? El de Mujica, que te pinta, ay, un viejito, qué honesto, qué bueno era. Mujica era un tupamaro. Sí, Mujica era un tupamaro. En Uruguay, o sea, era un terrorista. En su momento. Hay que leer los diarios de la época, la gente que ejecutó Mujica. Sí, sí, tiene razón. Directamente, o sea, ahí no se salvó nada. Lo bueno de alguna manera, digo yo, que Mujica terminó condenando a la dictadura de Fidel Castro, de Cuba. Dijo, es una dictadura, como hay personas que a veces se creen el cuento, vamos a decir de alguna manera, se dejan atrapar por el romance ese revolucionario y después se dan cuenta que han sido engañados. Y han habido algunos que al final de su vida han reconocido que ha sido un fracaso. Otros que se han dejado engañar por un tiempo y después han abierto los ojos. Y hay otros que son unos carretables, unos doble moral que viven de eso. Pero Mujica por lo menos al final lo condenó y dijo, Cuba es una dictadura, el sistema es una mierda y el gobierno no sirve. Así, clarito. No, hay que tener en cuenta que este hombre con un pasado violento, claro, por lo menos aspiró pacíficamente. Ya cuando cumplió su periodo se retiró. No se reporta ni nadie pudo decir, por ejemplo, que hubiera conspirado contra los demás gobiernos que le sucedieron, ni mucho menos. Entonces, en ese sentido, ya te digo, Mujica tiene algo que al final lo honra, ¿no? Sin duda lo tiene y hay que, te digo, uno no puede... Sí, al César lo que es el César. Al César lo que es el César. Es verdad, se dice todo, aquí se cuenta todo.